¿Alguna vez has sentido que alguien te observa en la oscuridad, aunque sabes que no hay nadie ahí? ¿O has visto algo, una sombra, una figura, y pensaste por un segundo que era un fantasma? En este video vamos a explorar el lado científico de estas experiencias. ¿Por qué nuestro cerebro nos hace ver cosas que no están ahí? Esto podría explicar por qué la experiencia de ver fantasmas es tan universal. La creencia en fantasmas existe desde hace miles de años, al menos desde que hay registro de ello. Probablemente tiene cientos de miles de años. Todas las culturas tienen historias de figuras que aparecen tras la muerte, pero ¿existe una explicación científica? Hoy vamos a ver cómo la biología, la psicología y la evolución pueden explicar por qué nuestra mente genera estas experiencias. Se podría decir que nuestro cerebro es una máquina de reconocimiento de patrones, de predicciones. Cada segundo procesa millones de datos visuales, pero a veces, en condiciones de baja visibilidad o de alta emoción, esto es importante, comienza a ser rellenos de la información, es decir, llena los espacios vacíos. Esto es algo que se puede explicar funcionalmente, adaptativamente. Por ejemplo, de nada sirve detectar un tigre atrás de matorrales como pedazos en vez de unirlo completamente, de ver la figura completa. En lugar de ver una sombra, nuestro cerebro puede interpretar que hay una figura humana. Este fenómeno se conoce como pareidolia. La pareidolia es el fenómeno de ver caras donde no lo hay, en los carros, en las rejas, pero también es el responsable de que vemos figuras en el pan o en los hot cakes o en una ventana. Y ocurre porque tenemos una región específica del cerebro, el giro fusiforme. Esta parte es especializada para identificar los rostros, y esta región puede activarse incluso cuando no hay una cara real, especialmente si estamos en un estado de alerta, por lo que vamos a ver a continuación. ¿Y por qué es más probable ver figuras o sentir presencias cuando estamos asustados? Emociones como el miedo, la ansiedad e incluso la tristeza elevan nuestra sensibilidad y nos ponen en un estado de alerta. Esto se debe a que estas emociones activan el sistema de lucha o huida, el fight or flight, la respuesta de estrés, una respuesta biológica que nos ayuda a detectar peligros y a reaccionar rápidamente. Mejor huye y después investigas, como dicen. Entonces, en situaciones de baja visibilidad y de estrés, nuestro cerebro interpreta los estímulos ambiguos como posibles amenazas. Un ruido pequeño, una sombra en la esquina, todo puede convertirse en una señal de alarma, y nuestro cerebro tiende a completar estos estímulos creando formas familiares como figuras humanas. El ejemplo que dicen es que muchas veces vas a confundir una sombra con un ladrón, pero nunca vas a confundir un ladrón con una sombra. Para entender de dónde viene esta respuesta, tenemos que remontarnos a los primeros humanos. En la prehistoria, vivir en pequeños grupos significaba que si uno de los nuestros desaparecía, podía significar un gran peligro, ya sea para nosotros o para ellos. Este entorno desarrolló en nuestros antepasados un fuerte mecanismo de reconocimiento de patrones, y este mismo mecanismo nos hizo muy buenos para ver figuras en lugares donde podían o no estar, porque en la naturaleza más vale equivocarse y ver una figura de más que arriesgarse a perder a un miembro del grupo o ignorar una posible amenaza. A lo largo de la historia, los humanos se han encontrado explicaciones espirituales para estos fenómenos. Desde el antiguo Egipto hasta la China imperial, el concepto de espíritus que vuelven después de la muerte ha estado presente en todas las civilizaciones. Estos relatos y mitos posiblemente se originan como una forma de procesar experiencias psicológicas y sensoriales comunes. Por ejemplo, en la Edad Media, muchas culturas europeas creían que ver a un ser querido fallecido significaba que su alma tenía asuntos pendientes en este mundo. Estos relatos pasaron de generación en generación y ayudaron a perpetuar la idea de que ver figuras en la noche era algo sobrenatural, cuando en realidad tiene mucho de biología y de psicología. En la actualidad, las ciencias han estudiado a fondo estas experiencias. Investigaciones modernas han mostrado que nuestra percepción cambia significativamente bajo estrés o en condiciones de poca visibilidad. Por eso ves esas figuras en la noche o confundes la camisa en la silla como una persona o un fantasma. Incluso hay estudios que demuestran que el cerebro reacciona más rápidamente ante una figura familiar que ante algo desconocido, aun cuando esta figura es solo una ilusión. Por ejemplo, un estudio demostró que cuando las personas están en un estado de alerta, son más propensas a ver figuras y rostros en las sombras. Esto significa que no es tanto que haya algo ahí, pero que nuestro cerebro está intentando adaptarse a la incertidumbre. Esto es una tragedia, ¿no? Porque las personas que sufren más miedos en las noches, especialmente niños, van a ver figuras que van a interpretar como amenazas
y les va a dar más miedo y esto se refuerce. Algo interesante es lo que mencionábamos de la tristeza. Cuando estamos en luto, cuando recién perdimos a un ser querido, este deseo de verlo, de encontrarlo, puede promover que pensemos que lo hemos visto. Esto fomentando la creencia en fantasmas. En situaciones de peligro o en la oscuridad, nuestros sentidos pueden ser más propensos a este tipo de alucinaciones visuales, porque el cerebro está tratando de anticiparse y advertir cualquier posible amenaza o presencia cercana. Y aquí está la parte del duelo. Dice, por eso en momentos de duelo, de soledad o de estrés es más probable que las personas reporten ver fantasmas o sientan presencias familiares. En estos casos, el cerebro está básicamente tratando de protegernos o reconfortarnos al dar vida a patrones visuales o auditivos que no son significativos, aunque solo sean imaginarios. Entonces, ¿esto significa que todos los fantasmas son solo una ilusión? Bueno, para la ciencia estos fenómenos pueden explicarse en gran medida por la biología y la psicología. Ver una figura en la noche o sentir una presencia no es más que una combinación de evolución, reconocimiento de patrones y emociones humanas. Así que la próxima vez que creas ver algo en la oscuridad, recuerda que puede ser simplemente tu cerebro haciendo su trabajo, manteniéndote a salvo o tal vez no, quién sabe. Después de todo, la ciencia todavía no tiene todas las respuestas. Quizá tú sí hayas visto un fantasma de verdad. Comenta tu experiencia. Y bueno, espero les haya gustado mi especial de Halloween. Adiós.